Me pasó lo mismo el martes. No está grabando. A ver, ¿qué? Ah, sí. Está grabando, ¿verdad? ¿Le sale como que está grabando? Sí, ya, perfecto. Ya, entonces ahora sí. Esta es la clase de... En el fondo de esta clase es de cómo se activan los linfocitos T. Vimos muy en general la respuesta inmune adaptativa, las características generales. Entonces ahora vamos a ahondar específicamente, pero en los linfocitos T. Entonces, algunas diapos se van a repetir de la clase anterior a propósito, para poder ir recordando algunos conceptos, ¿ya? Como por ejemplo, a ver, aquí. Ustedes conocen ya las células dendríticas, han hablado harto de ellas, ¿cierto? También conocen los linfocitos TCD8 y los linfocitos TCD4. De esto vamos a hablar harto hoy. Los linfocitos B en dos clases más. Llega un patógeno, es captado por la célula dendrítica, puede infectar algunas células, si un patógeno intracelular, por ejemplo. Se presenta antígeno en el MHC, lo que lleva a la activación de linfocitos TCD8 y CD4. Los linfocitos B reconocen directamente el antígeno, son ayudados por linfocitos TCD4 para convertirse en células productoras de anticuerpos, que se llaman células plasmáticas. Los anticuerpos bloquean el patógeno. Los linfocitos CD8 ya activados son capaces de reconocer una célula infectada y eliminarla. Esto es lo que vimos hace 2 clases o 3 clases atrás, en una diapositiva que era igual a esta. La única diferencia es que tenía un virus, acá puse una bacteria, a propósito, fondo, puede ocurrir para distintos tipos de patógenos, alguna toxina, etc. ¿Okay? Donde los antígenos son procesados y presentados en moléculas de MHC hacia linfocitos T, ¿cierto? Porque tienen receptores que reconocen el complejo. Esta es una pregunta de la prueba, que la mayoría estuvo súper bien. ¿Okay? En cambio, los linfocitos B, ¿cierto? Se activan, los linfocitos B reconocen directamente. Luego del reconocimiento directo van a recibir la ayuda de linfocitos TCD4 activados para convertirse en células plasmáticas. En el fondo, lo mismo del video anterior. Sin embargo, eh, a ver, perdón. Esto es una respuesta que está simplificada. Por eso el título. Ahora vamos a ahondar un poco más, porque esto realmente no es verdad. Esto es una aproximación, pero vamos a ver cómo realmente ocurre. Le faltan cosas, no es que no sea verdad, pero les faltan detalles, que son detalles súper importantes. Entonces, en esta interfase que ocurre entre la célula dendrítica y el linfocito T, que lleva a su activación, participan varias cosas. Primero, por el lado de la célula dendrítica, y son cosas que ustedes ya vieron, ocurre presentación de antígenos, que imagino que vieron con la profe Fabiola, ¿verdad? En bastante detalle. Corríjame si no estoy diciendo algo. Sí, lo vieron, ¿verdad? Sí, profe, sí lo vimos. No importa que no se acuerden, ¿ah? Si, no estoy diciendo, obviamente no se lo van a haber estudiado todavía, pero si lo vieron, por lo menos algo tienen en su cabeza, así como, digamos, una cosa muy general, eso es lo importante. También conocen las que son las señales de peligro, porque en eso hemos sido bastante majaderos, tanto en la clase que yo le hice anteriormente, pero también cuando hablaron de inmunidad innata, los PAMs, los DAMs, etc., los famosos señales de peligro y los receptores de peligro, los PRR. Hay un concepto que se los pueden haber mencionado, pero hoy vamos a indagar más en él, que es el estado de las células dendríticas de activación o madurez, y cómo una célula dendrítica puede estar en un estado inmaduro o una célula dendrítica madura. Eso es importante del lado de la célula dendrítica para poder activar el linfocito T. Pero en esta activación del linfocito T también ocurre en esta interfase, por eso está en blanco acá, que hay receptores involucrados, moléculas involucradas. Reconocimiento antigénico, lo vimos, saben lo que es la especificidad, vieron también por qué son tan diversos los linfocitos T en la clase que acaban de tener con Juan Carlos Guillón. El TCR-MHC péptido es algo que también vieron y vamos a indagar un poco más hoy, pero hay dos conceptos clave que no han visto todavía y que son de esta clase. La coestimulación, que es algo fundamental para la activación de los linfocitos T, y las citoquinas, que es lo que le da el colorcito a la respuesta inmune, y que vamos a mencionar hoy, pero lo van a ver en detalle en la próxima clase con el profesor Rodrigo Naves. Luego que se activan los linfocitos T, ¿cierto? Por supuesto, ocurre su activación, pasan de un estado virgen o naive, ¿cierto? Lo van a encontrar con ambos nombres en el libro, ¿cierto? A un estado activado. Hay distintos tipos, ya hemos visto algo muy en general, linfocitos TCD8, linfocitos TCD4, vamos a ver un poco más en detalle ahora. Y los linfocitos T, cuando se activan, pueden ser linfocitos T efectores de memoria, también lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? No vamos a indagar mucho más, solamente lo vamos a recordar hoy.
Y esto va a ser una pincelada que vamos a ver al final de la clase, y es algo que van a ver en detalle con Rodrigo Naves, que es los perfiles efectores de los linfocitos T, específicamente los CD4, que puede ser TH1, TH2, TH17. Es acá cuando empiezan a haber nombres que ustedes van a odiar, porque la verdad es que no dice nada el nombre, pero lo vamos a tratar de hacer lo más dinámico posible para que puedan entender el concepto sin que sea, digamos, muy tedioso el nombre. Entonces, centrémonos un poquito acá, en lo que está en blanco, digamos, que son las moléculas. Hace un par de clases atrás les hablé de los linfocitos T y los linfocitos B y de sus receptores. No voy a volver a mencionar las características de los receptores para no aburrirlo, no, porque no es importante ahora. Lo que sí es importante es que tienen una zona de reconocimiento antigénico, ¿cierto? Que esta puede variar. Un linfocito T tiene para un antígeno, otro para otro antígeno, y la razón de esa diversidad es por la recombinación que ocurre en el desarrollo que vieron hace un ratito atrás, ¿cierto? Y nos vamos a centrar en el linfocito T ahora, ¿cierto? Al igual que el resto del linfocito T, de B en todo caso, tiene moléculas accesorias que se encargan de la señalización. Sin embargo, existen dos tipos de linfocitos T. Linfocitos T CD8 y CD4. ¿Y por qué se llaman así? Porque tienen un co-receptor. Hay una molécula que se llama CD4 en los linfocitos TCD4, por eso se llaman linfocitos TCD4, y hay una molécula que se llama CD8 en los linfocitos TCD8 o citotóxicos, ¿cierto? Linfocitos TCD4 son los helper, linfocitos TCD8 citotóxicos. Esta molécula está puesta acá, es su esquema tridimensional en esquema, por supuesto. En el caso del CD4 es una sola cadena, en el caso del CD8 son dos cadenas. ¿Ok? Vamos a ver por qué son importantes, cómo interaccionan. Con lo que saben hasta ahora solamente, de cómo funciona cuáles son las funciones de un linfocito TCD4 y cuáles son las funciones de un linfocito TCD8. Una vez que estas células se activan por una célula dendrítica y van a ejercer su función y se encuentran con el antígeno en otras células, si las células hablaran, ¿cuál sería la pregunta que hace un linfocito TCD4? ¿Y cuál sería la pregunta que hace un linfocito TCD8 al reconocer? No es nada sofisticado. Y atrévanse nomás. Si no, esto no es correcto, no importa. La CD8 podría preguntar cómo estás, ¿estás bien? ¿Ya? Y la Perfecto. CD4 podría preguntar qué necesita, como, qué quiere hacer. Ya, súper bien, súper bien. La CD4 que necesitas, porque claro, la CD4 es una célula helper, ¿verdad? La CD8 es citotóxica. Y si está mal, ¿qué va a decir la CD8? Si tú preguntaste esto, tú dijiste esto, Nicolás, de ¿cómo estás? Estoy mal, estoy infectada. ¿Cuál va a ser el diálogo que va a decir después? Eliminarlo, como de intentar Exacto. No, degradarlo. súper bien, súper bien. ¿Viste? Es algo simple, ¿cierto? La célula 4 ayudan, la célula citotóxica matan. Fuiste, compadre. Está bueno, ese me gustó también. Te mata. Ah, Cristóbal lo puso. Te mato. Muy bien, Cristóbal. Me gustó el de fuiste, compadre. Es como más moderno, acorde al lenguaje de usted. Así que me gustó. Súper bien. Eh, es importante, nunca olvidemos las cosas simples y básicas, ¿ya? Para que vamos a ponerle un poco más de complejidad de a poquito. Súper bien. Recuerden, los linfocitos TCD4 ayudan. Vamos a ver por qué. Los CD8 matan, y es fácil ver porque en el fondo reconocen otra cosa, le dicen, reconoce esto, anda a buscarlo y mata a la célula infectada. Así que no es tan difícil, pero los CD4 tienen un grado de complejidad, no es muy complejo, pero hay que tener algo en cuenta que lo vamos a ver ahora. Ok, y estos receptores, como buenos correceptores, ayudan en la unión entre el TCR y el MHC. El TCR reconoce al péptido MHC específicamente, el péptido específico en ese MHC. Hay un reconocimiento antigénico acá. En cambio, el CD4 se une a una versión, perdón, a una porción constante del MHC, ¿cierto? Para ayudar a esta interacción.
Y lo mismo ocurre con el CD8. Por supuesto, como los linfocitos TCD4 reconocen MHC de clase 2, el CD4 se une al MHC de clase 2. Y así, por el otro lado, como los linfocitos TCD8, su TCR reconoce MHC de clase 1, péptido unido MHC de clase 1, el CD8 reconoce MHC de clase 1. Y para que nunca se le olvide esto, recuerden, esto lo puse como una diapo anexa, ¿cierto? La regla del Super 8, ¿cierto? 1 por 8, 8, 2 por 4, 8, no se olviden de eso. MHC clase 2, CD4, MHC clase 1, CD8, ¿ya? Porque a veces, no es para que yo no quiero incentivar lo que se aprenden puras reglas mnemotécnicas, pero a veces tienen claro el concepto y se les pueden dar vuelta, sabiendo cuál es el concepto de citotoxicidad y de ayuda, pero por alguna razón se les pueden dar vuelta y puede generar un problema. Entonces, para que si están en la duda, recuerden que el producto da lo mismo. Ok, en esta interfase ocurre lo que se llama acá le ponen, es la sinapsis inmunológica, el beso inmunológico, un montón de otros nombres cuando la cosa se quiere poner artística, ¿no? De hecho, acá, como ustedes pueden ver en esta caricatura, hace referencia a un cuadro donde el linfocito T está como ahí, y la célula dendrítica está mostrándole el antígeno. Esto ocurre porque dentro de la célula dendrítica pasa esto. Se procesan y se presentan los antígenos. No lo vamos a ver en detalle esto, porque lo vieron ya en las clases anteriores, pero aquellos antígenos que provienen desde el extracelular y son endocitados, ¿cierto? Pasan por una ruta que incluye vesículas, donde son cortados en péptidos las proteínas, y luego se ensamblan en el MHC de clase 2 para activar linfocitos T, CD4. En cambio, aquellas proteínas que están en el intracelular, ya sea, por ejemplo, una infección viral, se sintetizan las proteínas en el citosol, ¿verdad? Van a ser cortadas por el proteasoma, que es un complejo proteico que corta en péptidos, ¿cierto? Estos son transportados al retículo endoplasmático para formar el complejo del péptido MHC de clase 1 y activar linfocitos T CD8. ¿Okay? Esto lo vieron. Esta diapositiva estoy seguro que la pusieron, ¿verdad? Ya. Entonces acá yo me voy a aprovechar de esto y les voy a hacer una pregunta. ¿Quiere decir entonces que todas las cosas que vienen desde fuera activan linfocitos TCD4 y todas las cosas que están adentro activan linfocitos TCD8? Igual la profe nos pasó una guía de presentación que era como cruzada, ¿Ya? donde, eh, si no me equivoco, la célula dendrítica fagocitaba alguna célula muerta o algo así, y terminaba por activar a células CD8. Exacto. Esto, lo que quiere decir es que las cosas que vienen de acá y que están en vesículas van a ir a, a presentación para CD4, pero estas cosas pueden, digamos, hacer una presentación cruzada. Entonces, algunos de estos son exportados al citosol y al final van a ruta de presentación a MHC clase 1 y CD8. Y viene de algo que venía de afuera. Y viceversa también ocurre. Cosas que están en el citosol, ¿cierto? Son englobadas en un proceso que se llama autofagia y pasan por membrana y al final pasan a ruta de presentación de MHC de clase 2. Entonces acá lo que muestra la diapo son como las rutas celulares, ¿cierto? Que llevan una presentación a otra, pero no es que sea 100% siempre todas las de afuera así, porque pueden ir hacia esa ruta acá y las que están adentro pueden ir hacia la otra ruta. Ahora te pregunto un poquito más pelúa, ¿ya? Si yo pudiera darles puntos, se los doy, pero no puedo, ¿ya? Por esta pregunta. Imaginémonos que la profe Fabiola no les dijo eso, que bueno, eso sería un universo paralelo, porque es imposible, la Fabiola trabaja en celulares, es imposible que no les diga que hay presentación cruzada, pero imaginemos un universo paralelo, Fabiola prima no les dijo que existía presentación cruzada. Entonces ustedes se quedan con que todo lo que viene afuera es para activar CD4, todo lo que viene adentro es para activar CD8. Cuando ustedes estudian de algunos libros cómo simplifican la materia, no les dicen esto de la presentación cruzada. Entonces dice esto nomás. ¿Por qué no tiene ningún sentido que sea exclusivamente esta vía así, exclusivamente lo que está adentro a esta vía? ¿Qué evidencia empírica de todos los días y que ustedes conocen, aunque no lo crean, dice esto es imposible que sea así? No hay ninguna posibilidad.
tiene que existir la presentación cruzada. Si fuera exclusivamente las cosas extracelulares a presentación de MHC clase 2 y por lo tanto activación de CD4, y por otro lado las cosas intracelulares a presentación de MHC clase 1 y activación de CD8, esto no cuadra con la evidencia empírica clínica que existe hace mucho tiempo. Siento que no calzaría como con las vacunas, puede ser, porque no, como que quedarían cosas fuera como del marco de acción de CD8 si solo fueran proteínas citosólicas las que se les presentaron. Como que habrían agresiones que no reconocería al final, entonces no las podría matar. Súper bien, súper bien. Pero para eso, fíjate, está súper bien, Felipe, ¿eh? Pero igual tenéis que cachar un poquito más de inmunología. Alguien que no sabe así lo más básico, no se acuerda nada. Hay algo, una evidencia empírica, que algo que hacen en diagnóstico todo el tiempo, que hace que esto no tenga ningún sentido. Porque lo que acabas de decir tú, Felipe, que está bien, ¿ah? Está bien. Pero alguien te podría argumentar diciendo, oye, pero yo creo que los linfocitos TCD8 igual matan a la infectada y las que están afuera, digamos, los patógenos que están afuera son eliminados por macrófagos o neutrófilos, ¿cachai? Que también eliminan. Tendría que ir a demostrarlo, tendría que ir a hacer un experimento y sacar, o sea, ver qué pasa en la persona. Pero hay algo que ustedes utilizan para diagnóstico todo el tiempo, que hace que esto, si fuera así exclusivo, no tiene sentido. Le hago esta pregunta no por molestarlos, sino porque quiero que vayan conectando las cosas, para que sea más fácil. Jorge, diga. ¿Por la presencia de anticuerpos o no, profe? Ya, ¿por qué? Un poquito más, si puede elaborar un poquito más en tu respuesta. De que si es que los virus, por así llamarlo, como ocupan toda la maquinaria Sí, intracelular, activaría la vía de las CD8. Y de ser claro. así, activaría la vía citotóxica y no se estaría generando anticuerpos. ¿Y los anticuerpos lo utilizas para detectar virus? O sea, no sé qué de esa forma, pero al menos se reconoce como parte de la respuesta que se viese generar frente a los virus. Está súper bien, sí, se puede hacer. Fíjate, para que completé así, te des cuenta así como, ¿cómo tú diagnosticas la infección de un virus? Previo coronavirus, PCR, etcétera. No es que no existía el PCR anteriormente, pero no se complicaba tanto la vida. ¿Cómo se diagnostica, por ejemplo, la infección por VIH? Porque hay anticuerpos para el VIH. Exacto, por anticuerpos contra el VIH. Entonces, si fuera así, o sea, no tendría sentido hacer el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, al decir que yo diagnostico una infección viral con anticuerpos, quiere decir que esta vía existe. Tiene que existir. Entonces, tiene que ser por este lado. Si no, no tendría sentido. ¿Te fijáis? Muy bien. Excelente, Felipe. O sea, Jorge, te felicito. Súper, súper bien. Lo invito siempre a hacer eso, como pónganse, relacionen un poco y se van a dar cuenta que esto les va a fluir más rápido. Exacto. Ahora, ¿fue Felipe o no? O Nicolás. Nicolás también lo mencionó, y Felipe también, no, ya no, sorry, perdí las cámaras, entonces sí me acuerdo más fácil. De las vacunas, por supuesto que tiene razón, y se ve lo de la presencia de anticuerpos, etcétera. Una respuesta completa no puede darse si no hay anticuerpos. Citotóxicos, vamos a ver un poco adelante, no siempre son necesarios, pero los anticuerpos siempre son necesarios. Por lo tanto, esto tiene que ocurrir, la presentación cruzada. Perfecto. Ok. Vamos entrando en materia de activación del linfocitos T. El MHC es la molécula responsable para unir a un péptido y activar a linfocitos T. Es la molécula de reconocimiento, clave. Pero existen dos tipos, MHC de clase 1 y MHC de clase 2. El MHC de clase 1 está presente en todas las células nucleares, ¿cierto? En todas. Todas son presentadoras de antígenos, lo que tiene sentido. Y el MHC clase 2, principalmente, algunas células epiteliales que lo tienen, pero principalmente son tres tipos celulares solamente. Las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. ¿Tiene sentido que solamente
pocas tipos celulares expresen MHC clase 2, pero que todas las células de nuestro cuerpo expresen MHC clase 1, ¿les hace sentido eso? Como que, súper lógico. Algo se habló en algún momento que era porque la MHC1 como son las que es como que ayuda al CD8 a censar cuáles son las que están infectadas. Entonces igual tiene sentido porque todas las células del organismo pueden estar potencialmente infectadas. Exacto. El MHC clase, cualquier célula del organismo puede tener infección y ser sujeta a ser eliminada. Por lo tanto, deberían expresarlas todas. Muy bien. En cambio, el MHC clase 2 es para activarse linfocitos TCD4. Los linfocitos TCD4 no matan a la otra célula, la ayudan. Ese es su nombre. Asimismo, vamos a ver cómo lo hacen. Por lo tanto, no tiene mucho sentido que le expresen tantas células, sino las que tienen una función dedicada. ¿Bien? Súper bien, Felipe. Perfecto. Ya, vamos a ver primero la dendrítica. La dendrítica es la responsable de activar linfocitos T. Pero nos enfrentamos con el siguiente problema. ¿Ok? Si ustedes comparan los patógenos y a nosotros, somos iguales. Nicolás. Profesor, requiere un turno. Es que No, me surgió dale una nomás, duda, si para eso estamos. como una duda recién, como, eh, si la célula dendrítica activa esa, presenta el antígeno el MHC tipo 1 para activar a los citotóxicos, ¿qué impide que el citotóxico luego como que destruya la misma célula dendrítica? Qué buena pregunta, me encanta que hagan esas preguntas. Buenísima, po, porque en fondo no estáis dejando que te engrupamos. Po. Eso en fondo, porque uno se saca el pillo, o sea, uno le dice, mira esto ahí después. ¿Qué crees tú? Te devuelvo la pregunta, solamente para ver qué crees tú. Es que, a ver, como que la explicación que le dije, tal vez como la está activando, como que no está en completo funcionamiento, entonces después como que endosita el MHC1 y genera que no, como que no lo reconozca, o simplemente la destruye. Y ahí como que, no sé. Mira, pongamos el ejemplo, me encanta tu pregunta, en serio. Y yo creo que ustedes tienen la respuesta para esto. Imaginémonos que ustedes están, si han visto los perritos que están entrenados para el aeropuerto para que detecten droga o otras sustancias ilícitas, ¿verdad? Ya. Imaginemos por un momento, y esto de hecho ocurre, pero no para el aeropuerto, sino para brigadas antinarcóticos, de que los perritos están entrenados para que si detectan, muerdan, ataquen a la persona que tiene la droga, no sé, en los bolsillos. Eso honestamente ocurre. Entonces, cuando la persona que lo está entrenando, ¿cierto? Se lo está entrenando para ir a atacar, ¿cierto? ¿Cómo evita que el perrito lo ataque a la misma persona? ¿Se ponen como protección personal o no? Súper bien, se pone en protección personal, ahí tenía una opción, pero hay varias otras. ¿Cuál más, aparte de la que acaba de decir Anaí, que está súper buena? Quizás no entrena consigo mismo, sino que usa como, no sé, un señuelo, un muñeco de sí mismo y que ataque a ese en vez de a la persona que lo entrena. Ya, ya, está súper bien, pero ahí se nos caería un poco, en la vida real está bien lo que tú dices, Antonia, pero se nos caería un poco para la analogía de la dendrítica, porque la dendrítica sí se usa a sí misma, ¿cachai? Ah, ya. Pero súper Como bien. que le da premio al perro para que asocie al dueño con algo bueno y no necesariamente con una amenaza. Ya, súper bien. Se le está olvidando lo más importante, que es el motor del mundo. Sin eso el mundo no existiría. Que espero que sea el motor de sus vidas también. Espera como una segunda señal, quizá. Ya, sí, pues, una segunda señal, pero ¿qué puede ser eso? A ver, eso que no podemos medir y que todo el mundo persigue. La felicidad, el amor, no Además de sé. la felicidad. Va asociada a la felicidad. ¿El aroma, profe? Y con los perritos uno como que se dispara. Que es algo que espero que ustedes tengan en sus vidas, siempre.
El amor, lo dice de Cristóbal, yo lo puse, lo pronuncié exactamente como lo dijo Cristóbal Martone, ¿eh? Por eso, exacto. El perrito ama a su dueño. Hay amor de por medio. Y además, yo les doy la tercera, bueno, él lo entrena, pero después del entrenamiento él no anda con droga en su bolsillo. ¿Se fijan? Entonces, para responder la pregunta de Nicolás, voy a tener que saltar un poco, pero no importa, después volvemos. ¿Ya? La dendrítica, fíjense, se activa, reconoce TLR, presenta antígeno y va a activar linfocitos T. Y el linfocito T luego va al sitio de la infección, a atacar a aquella célula infectada, y en este caso son citotóxica, matarla. Pero la dendrítica ahora está en otro lugar, migró, ¿se fijan? Por lo tanto, no se encuentran. Es muy difícil que se encuentren. ¿Ya? Pero vale que me puede decir, pero profe, no sea mula, si en el fondo acá hay dendríticas también que están captando, se va a encontrar con ellas. Bueno, y acá, pucha, yo no me acuerdo, creo que fue Anaí, algo espectacular que dijo, tiene mecanismo de protección, tienen mecanismos de protección. Uno, por supuesto, habla de algunos receptores, pero la dendritia tiene receptores que se enganchan a esa sinapsis inmunológica que no permite que lo maten, que la maten. ¿Se fijan? Sin embargo, y esto para que no sea dogmático, un linfocito T puede matar hacia una dendrítica que no hizo nada y va a ir viajando. Sí, se puede ocurrir. Ocurre poco. ¿Y por qué les digo esto? Porque los mecanismos no son nunca todo o nada, son balances. ¿Ok? Pero la mayoría de las dendríticas va a pasar tranquilamente, ¿cierto? Porque va a ir migrando el linfonodo, ¿cierto? A presentar antígenos. Si se encuentra con uno que está por ahí, que ya fue activado con una dendrítica que se le adelantó, y se engancha, si esto no fuera una célula, fuera una dendrítica, tiene receptores que van a permitir que esto se inhiba. Vamos a ver algunos de ellos, de hecho. Uno de ellos es el receptor de coestimulación. Por ahí algo dijo creo que fue Antonia, que permite que no la reconozca como extraño. ¿Ya? ¿Respondí tu pregunta, Nicolás? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Entonces, ahora volvamos. La dendritis tiene un problema, o sea, el sistema inmune en general, o sea, la vida, nosotros tenemos un problema bien grande. Entre esta persona y entre esta persona, que deseamos con los chiquillos el martes también, porque cada vez, este mono yo lo utilizo desde que llegué a la universidad, y cada vez se parece más a mí, como que yo he mutado al mono, es increíble. Algo súper chistoso. En fin. Somos iguales, idénticos. Las proteínas son idénticas. Por supuesto, son muy distintas las proteínas entre sí, pero tenemos los mismos aminoácidos, los mismos 20 aminoácidos. Las bacterias tienen un poco más, pero es porque los modifican. Ácidos nucleicos también son los mismos. Las estructuras son distintas. Los lípidos son bien distintos, los azúcares son bien distintos. Pero fíjense, los lípidos y los azúcares, en gran medida, y en cierta medida los ácidos nucleicos, en menos medida las proteínas, son utilizados para hacer PAMs, patrones moleculares asociados a patógenos, que dicen, esto es algo peligroso. Sin embargo, para el reconocimiento específico, lo que se eligió fueron las proteínas, que son donde más tenemos similitudes. Porque si yo hago un caldo de profe Leandro y hago un caldo de patógenos, ¿cierto? Y separo los aminoácidos, o sea, mi caldo y el de los patógenos va a ser tan nutritivo para ustedes como el otro. Son todos iguales, pues tienen los mismos aminoácidos. Entonces ustedes se pueden hacer una hamburguesa de caldo y todo. No lo hagan, por favor, ya. No. Pero en teoría son los mismos aminoácidos, ¿se fijan? Sin embargo, eso es lo que se eligió evolutivamente para poder discriminar. ¿Por qué ustedes creen que fue una buena elección? Yo creo que si hubiera sido una mala elección no estaríamos acá. Por eso uno puede decir que fue una buena elección, porque llevamos harto tiempo en la Tierra, ¿cierto? Si bien fue un dinosaurio a la ONU el otro día a partir de la extinción, ¿vieron ese video, no? Está bueno. Véalo, está bueno. Igual nos queda para rato, o sea, lo estamos haciendo mal igual, no quiero decir con esto que no lo estamos haciendo mal, pero nos queda para rato, y es porque la verdad es que biológicamente como especie tenemos mecanismos que son muy interesantes. A pesar de que somos tan iguales en la composición de las proteínas, ¿por qué ustedes creen que es lo correcto para elegir para el sistema inmune adaptativo? Para reconocer.
Y yo sé que los linfocitos B reconocen otras cosas también, pero ojo que estamos hablando de linfocitos T. Quizás podría ser por mutaciones. ¿A qué te refieres, Josefa? Como que mutaciones en el genoma podrían llevar como a la codificación de distintas como proteínas. Si es que, no sé, un virus, un patógeno está como mutando constantemente, entonces hay distintos patrones que iríamos a reconocer. No sé si puede ser por eso. Sí, pero mira, deja ver, quizás replantear la pregunta para que se entienda un poco mejor a lo que apunto. Imagínate, bueno, me imagino que todos dieron la prueba, te comiste un completo que hicieron las dos Camilas con la Clara. Ya. Y esa bacteria llegó a tu organismo. Esa bacteria tiene proteínas, ¿cierto? Aminoácidos. Esos aminoácidos son los mismos que tú tienes, idénticos, ¿cierto? Entonces tu sistema inmune va a reconocer una secuencia, ¿cierto? Unida al MHC. Entonces uno piensa, chuta, hoy son los mismos, uno se empieza a asustar. Si no sabía nada de inmunología y no sé, fuéramos brand new en la Tierra, no, primera vez que estamos haciendo esto, entonces no sabemos cuál va a ser el destino final de la humanidad. Hoy estamos eligiendo para discriminar algo que yo también tengo y son iguales. Sin embargo, el sistema dice, tranquila, no hay problema, que igual vamos a poder discriminar entre una bacteria y entre lo que es tuyo, a pesar de que tienen los mismos eslabones. Y no eligió otras moléculas, como lo hace un nucleico, donde también compartimos eso, son los mismos, o lípidos y azúcares que realmente son bien distintos. Eligió las proteínas para poder discriminar. Tomando en cuenta que, fíjense, en la clase anterior que ustedes tuvieron con Juan Carlos, o sea, no sé si se asustaron, pero te asusto, porque se genera todo al azar. Los linfocitos T al azar, o sea, puede reconocer lo que sea. Hay una cosa que se llama selección química que elimina algunos clones reactivos, pero no todos. De hecho, la mayoría no se eliminan. Porque si fuera así, no existiría la enfermedad autoinmune. Y existen. Todo el mundo puede desarrollar una enfermedad autoinmune. Cada persona que vive en este planeta tiene la capacidad de desarrollar una respuesta autoinmune. Quiere decir que tiene la posibilidad de reconocer cosas propias. Existen esos linfocitos T. Y aún así, seguimos siendo súper exitosos, y no solamente nosotros, los mamíferos, que todos tienen este sistema, ¿cierto? Reconociendo proteínas para discriminar. Estas son preguntas filosóficas. Yo podría seguir de largo, pero que quiero que lo vayan como... ¡Ay! Lo entiendan de una forma distinta. Para que no tengan que estudiar tanto. Yo voy a elaborar en base a lo que me digan. Acá no hay respuesta correcta. Yo tengo una idea, pero no necesariamente correcta. O sea, solamente cuando le preguntemos al creador, cualquiera sea, nos va a decir sí, esto era así. Ahora realmente decirse es que la verdad estaba curado. Yo lo hice no y salió. Buena onda. Recapitulemos. Proteína, los mismos aminoácidos, ¿cierto? Ácido nucleico, también los mismos. Lípidos, bien distintos. Azúcares, bien distintos. Pero para poder discriminar entre un patógeno u otro, y discriminar de lo propio, ¿cierto? Así específico. Esto es una Escherichia coli, esto es un virus respiratorio sincicial, o es Candida albicans.
Esto es la ATP, un pedacito de la ATP sintasa, no debería atacarlo. También se reconoce. Listo. Son las proteínas. Como que da susto porque todas son iguales. O sea, la posibilidad de que haya una idéntica, capaz que, o quizás no sé. ¿Qué piensan ustedes? Yo sé qué piensan, no que me den una respuesta. Como así pensar, no creo que sean 100% iguales. ¿Ya? ¿Por qué, Antonio? Como que quizás reaccionan de una forma diferente o expresan algún factor diferente que quizás no todas las moléculas pueden reconocer. Entonces, como para algunas son distintos y para otras no. Sí. Hay algo que tú dijiste que es clave, o sea, es verdad, no son iguales. Si nosotros vemos solamente las proteínas, si pudiéramos hacer eso, sacamos todas las proteínas humanas y todas las proteínas de una bacteria, no van a ser iguales, pero su composición va a ser lo mismo. Y el linfocito T lo que reconoce es un péptido chico, o sea, bien descompuesto. ¿Se fijan? No es la proteína entera. Para el linfocito B sí. Entonces, por eso, ¿cómo lo hacemos? Jorge. O sea, si bien quizás los componentes son los similares, la secuencia en la cual estos se presentan puede ser distinta. ¿Y por qué Y puede ser quizás tan influye la distinta? cantidad de aminoácidos que conforman las proteínas. Igual da para harto Exacto, combinación. exacto. Es una mezcla de lo que acaba de decir Antonio con lo que tú decís. De nuevo, una idea. Para que estemos todos equivocados, pero para que lo puedan entender. A pesar de que son iguales, son muchos. Fíjese, las proteínas son las biomoléculas que tienen más cantidad de eslabones distintos. Son 20. En cambio, los otros no. Ni siquiera los lípidos y los azúcares tienen tantos eslabones distintos. Porque si bien son bien distintos entre sí, no puedo hacer tantas combinaciones. Yo no puedo discriminar a un virus y a otro virus por los azúcares. Es que es casi imposible, porque de hecho, más encima ocupan mi maquinaria, por lo tanto va a ser muy difícil discriminarlos de mí mismo. Ya, una bacteria, sí, pero una bacteria de otra bacteria, no. Y quizás quiero discriminar, por ejemplo, una bacteria comensal de otra bacteria, y van a tener los mismos azúcares, ¿se fijan? Entonces ahí ya partimos mal. Los ácidos nucleicos, pucha, ya son 4 nomás, y los otros no son tan ubicuos, porque los ácidos nucleicos están en cierto lugar nomás. En cambio, las proteínas hacen todo, po. Y son muy distintas. No hay ninguna biomolécula que tenga tantas funciones con las proteínas. Las proteínas tienen de todo. Isomerasa, helicasa, sintasa, sintetasa, hay proteasa, quinasa, fosfatasa. ¿Se han dado cuenta? Sí, hay de todo. De hecho, son tantas funciones que las venden. Las venden en la farmacia, las venden en industria alimentaria, y no estoy inventando. Industria alimentaria usa enzimas para acelerar ciertos procesos. Son muchas las funciones, y eso es por lo que acaba de decir tú, Jorge y Antonia. Pueden tener conformaciones muy distintas, pero también secuencias muy distintas, porque son muchos eslabones. Sin embargo, igual tengo un problema, que son hartos, pero no son ilimitados. Por lo tanto, la probabilidad de que yo tenga una secuencia de una proteína mía, justo en un péptido, que sea igual o muy parecida a la de uno de estos microorganismos, existe, es real. Y eso tengo que controlarlo. Porque si no lo controlo, tengo un problema. ¿Y cómo se controla? Las células dendríticas presentan antígenos. Aquí está el brazo del MHC. Esto es el péptido. Y el linfocito T reconoce esto. Pero el linfocito T no tiene idea si esto proviene de un patógeno o esto, justo la secuencia que él reconoce, proviene de una proteína propia. Es la célula dendrítica la que sabe. ¿Y cómo sabe? Porque cuando se enfrenta a un patógeno, ve que es patógeno y que tiene una señal de peligro. O sea, hay algo peligroso que tiene. Nos vamos a alejar de la analogía y vamos a ir ahora a lo real. ¿Ok? Desde aquí en adelante, hasta que les indique, vamos a hablar de activación de linfocitos T. Por lo tanto, es CD8 y CD4 en general. Esto aplica para ambos. ¿Okay? Esta es la diapositiva que les decía anteriormente. Las células dendríticas captan en el sitio de infección, que puede ser cualquiera, ¿cierto? Están en todos lados. Capta al patógeno. Eso hace que migre hacia los nódulos linfáticos. Si estamos en un órgano normal y no por ejemplo, en el intestino u otro tipo de mucosas que son un poquito distintos, lo van a ver en varias clases más adelante, y va a buscar linfocitos T que reconozcan este antígeno.
induce su activación para que el linfocito T ahora se devuelva al mismo sitio donde venía la dendrítica y ejerza su función. Pero, ¿qué ocurre? Si la célula dendrítica tiene un péptido con un MHC que es propio, que ocurre todo el tiempo, cualquier persona que está en ausencia en su infección, sus células dendríticas tienen MHC, sí. ¿Qué presenta el MHC? ¿Qué péptido? Un péptido propio. Sí, está ahí, normal. ¿Ok? Pero acá no hay señal de peligro. Esto es un antígeno que no es peligroso. Ahora, podría ser propio, pero también podría ser extraño de algo que ustedes comieron, de algo que ustedes respiraron, ¿cierto? Porque hay moléculas ahí, ¿cierto? Uno, no sé, ustedes van a, ojalá que sea pronto, pero van a hacer un asadito, bueno, en la facultad no, porque no hay pasto, pero quizás se van a juntar como generación, no sé, intercomunal, y en el pasto, en todas las cosas que hay, van a respirar proteínas, ¿cierto? Y algunas van a entrar, pero son inocuas, por lo tanto van a ser presentados acá en ausencia de señal de peligro. Sin embargo, aunque exista esto, hay un TCR que reconoce esto, el linfocito T no se activa. De hecho, pueden pasarle varias cosas. Se vuelve anérgico, que quiere decir que como que no responde más, como que se desensibiliza, o muere, algunas células dendríticas son capaces de inducir su apoptosis, o se vuelve tolerante, quiere decir que es una célula que va a regular que no haya ningún tipo de respuesta inmune contra ese antígeno porque es un antígeno o propio o inocuo. Y si no me creen, tengo la evidencia acá. Esto es un video. Esto es una célula dendrítica madura, o sea, perdón, inmadura, que es cuando está ausencia de peligro, y un linfocito T. Entonces, es como bien tímida la interacción, ¿se fijan o no? Seguramente esto va a ser cuando ustedes se conozcan de verdad. El otro año va a haber la presencialidad y las primeras clases va a ser como, hola, ¿cómo te llamas? No, Jorge, Javiera, José, ay, qué bueno. Pero después ustedes van a ir al CES, a su primer CES, y va a cambiar bastante la cosa, porque van a ver las señales de peligro, ¿cierto? Que son los estimulantes que tienen, no voy a decir qué, pero terremotos es lo que más venden. Para que les digo al tiro. Volvamos a la materia. ¿Un patógeno tiene antígenos? Sí. ¿Tiene señales de peligro? También. Las dos cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, esta célula dendrítica ahora se activa, madura. Y ahora viene su nombre, porque fíjese que en el video anterior tiene algunas prolongaciones, pero no son tantas. Es como que, ¿por qué le pusieron célula dendrítica? Le pusieron célula dendrítica por esto. Cuando la célula dendrítica madura, cambia su forma, de hecho. Y ahora está presentando antígenos derivados del patógeno, pero además presenta moléculas de coestimulación, que es la señal 2. Es lo que le dice al linfocito T, mira, tú reconoces esto, pero esto es peligroso. Hay una coestimulación. Solo cuando está el antígeno y la coestimulación, el linfocito T es capaz de activarse. En la diapositiva anterior, el linfocito T tiene su receptor de coestimulación, siempre lo tiene, pero no está enganchado. Por lo tanto, no se activa. Acá sí se activa. Y pasan varias cosas interesantes. Cuando la célula dendrítica madura, en ese proceso de maduración, aumenta la expresión de MHC clase 1 y clase 2. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene que activar al linfocito T, entonces, mejor que haya más. Disminuye la capacidad de fagocitosis. ¿A alguien se le ocurre por qué? Para que no se coma otro patógeno y empiece a presentar otras señales. Exacto, porque ya se comió algo, o sea, concéntrate en lo que tenía, si no, o sea, enfócate, muy bien. Aumenta las moléculas coestimuladoras, por lo tanto va a poder activar linfocitos T, secreta citoquina para darle el colorcito a la respuesta inmune, con eso vamos a terminar, y migra hacia los linfonodos, que es donde están los linfocitos T. Y como ustedes pueden ver, es bien distinto. ¿Fijan? Esta es una célula dendrítica madura activando linfocitos T. Perfecto. Pongámosle nombre a las cosas. Cuando ocurre el reconocimiento antigénico en ausencia de coestimulación, la molécula, el receptor de coestimulación del linfocito T se llama CD28. ¿Ok? No hay respuesta. O hay tolerancia. O muere. Cuando esta célula dendrítica se activa, porque reconoce PAMS y madura, presenta moléculas de coestimulación que se denominan B7. Ustedes van a encontrar dos nombres, B7.1 y B7.2. También se conoce el B7.1 como CD80 y el B7.2 como CD86. ¿Ya? Para tranquilidad de ustedes,
yo no les voy a preguntar nunca nombres. No voy a poner, las moléculas estimuladoras son B7.3, B7.4. No, porque encuentro que es un insulto a la inteligencia. Yo les voy a decir cuáles son, pero les voy a preguntar conceptos. ¿Ok? Entonces, por favor, no se concentren en aprenderse los nombres, pero sí concéntrense en saber cuál estimula a la otra. Si es el linfocito T el que se tiene que activar, la molécula que está enganchando es un receptor que recibe la coestimulación. Y en la célula dendrítica, lo que se expresa después de su modulación es una molécula coestimuladora que permite que eso ocurra hacia el linfocito T. ¿Se fijan? Y cuando el linfocito T se activa, ahora sí, prolifera. Para proliferar secreta interleuquina 2, además expresa el receptor de interleuquina 2 que lo tiene normalmente en una forma naive incompleto, de forma de no afectar a células que no tienen que proliferar, y se genera célula efectora, se generan células de memoria. La clase anterior que tuvieron conmigo, yo les conté también que después de mucha activación, los linfocitos T como que se apagan. ¿Okay? La señal coestimuladora, acá está, CD28, refuerza, porque hay un signo más acá, la señal del antígeno, el TCR, y de esta forma la célula T se activa. Sin embargo, cuando esto está ocurriendo mucho, la célula se apaga por sí sola, para evitar que haya un exceso de inflamación, lo que vimos porque la respuesta es autocontenida, y esa molécula se llama CTLA4, es un freno, que engancha a la misma molécula coestimuladora, a la misma, B7, pero tiene mayor afinidad, se une con más fuerza, por lo tanto se lo roba a CD28 y apaga la activación de la célula T. Por supuesto, esta expresión ocurre cuando se está activando mucho tiempo, ¿cierto? No está al inicio. ¿En qué enfermedad se le ocurre a usted que esto es un problema? Porque las células T se están estimulando y se apagan. Y no queremos apagarlas. ¿En qué enfermedad que las células T podrían controlarla y eliminar lo que queremos eliminar? ¿Cierto? Como hay algo que está constantemente ahí, va a haber una constante estimulación y por lo tanto va a estar el freno y va a ser un problema. Y sería bueno sacar el freno para que las células T se caigan. ¿El VIH? Ya, súper bien. Mira, sería una excelente respuesta. O sea, es una excelente respuesta. Borrar sería. Pero el problema es que el VIH justamente afecta a las células TCD4, entonces disminuye la respuesta inmune en su totalidad. No es por la infección sea crónica y no la podemos ver. De hecho, las personas que viven con VIH y mueren de vieja, que nunca desarrollan SIDA, es porque el VIH lo mantiene a raya inactivo. ¿Puede ser cáncer? Exacto, cáncer. Porque el cáncer está ahí siempre, porque está proliferando, ¿verdad? Son células que quiero eliminar. Y los linfocitos T se apagan. Y resulta que las personas que descubrieron estas moléculas, ¿cierto? Diseñaron una terapia con anticuerpos contra estas moléculas. Las personas que tienen cáncer le administran anticuerpos para bloquear esta molécula y que las células T no tengan el freno y sigan atacando. Y eso es una inmunoterapia contra el cáncer. Y hay otras, no le vamos a hablar de todo acá por una cosa de tiempo nomás, hay otras moléculas coinhibitorias, también como hay otras moléculas coestimulatorias. Una de ellas se llama PD1, ¿ok? No tienen que aprendérselo. Pero las personas que desarrollan la terapia para CTLA4 y para PD1 se ganaron el premio Nobel hace 2 años. Es algo súper, extremadamente importante. ¿Ya? Esto lo van a escuchar constantemente nosotros, no es por quebrarnos, pero un poco sí. Siempre van a decir que la inmunología es la disciplina que tiene más premios Nobel y todo. Y es un poco verdad, pero también un poco injusto, porque me imagino que les pasa, han visto otra disciplina. La inmunología tiene como una aplicación directa. Es porque es la defensa, es como evidente. Entonces, cuando a mí me preguntan, oye, ustedes en laboratorio se ganan estos proyectos aplicados, además de ciencia básica, es como, no es porque seamos tan bacanes, es porque la disciplina lo permite. ¿Ya? Entonces, no hay que pecar de falso, o sea, ¿cómo se llama? De falso ego, así como que la disciplina es así. Ok. Los linfocitos T, naive, se activan. Acá, ojo, mucho, ojo. Cuando hablemos de activación, hablamos de 2 señales, ¿cierto? Luego, cuando vayan avanzando en diapositivas, también en los libros, fíjense, no está la señal de coestimulación acá.
se obvie, ¿ok? Por simplificación, para que no se vayan a confundir, por favor, ¿ok? Acá hay una célula naive que se activa. Si se activa, tiene que estar la señal de coestimulación. Recuerden eso, ¿ok? Para que no se vayan a confundir, simplemente lo sacan por una cosa de simplificar. Nunca he estado de acuerdo con eso, pero ocurre. Se activan, proliferan y se diferencian entre dos opciones. Y eso lo vimos hace un par de clases atrás. Puede ser una célula efectora y van a tener distintas funciones, y CD4 y CD8, lo vamos a ver en diapositivas que vienen después, no ahora. O células de memoria, que ya vimos también cuáles son. Ahora sí, separemos linfocitos TCD4 y CD8. Partamos por los linfocitos TCD4. Yo les dije que el linfocito T, o sea, perdón, el MHC clase 2 se expresaba en células dendríticas, en macrófagos y en células P. Las dendríticas ya la eliminamos de la ecuación, pues ya sabemos su función con el MHC clase 2 porque es activar a células TCD4. Entonces ahora vamos a ver cómo la célula TCD4, que reconoce algo específico, ahora va a ayudar a otros. Primero con el macrófago. El macrófago fagocitó un patógeno, puede ser una bacteria, por ejemplo. ¿Ok? Y presenta en el MHC de clase 2, porque vamos a hablar de células TCD4 ayudándola, péptidos derivados de este patógeno. Ojo con otra cosa acá. Aquí aparece el MHC vacío. Es solamente para el ejemplo, es para que refuerce el concepto que en el MHC se ponen péptidos del patógeno, pero esto no ocurre nunca. El MHC nunca está vacío, siempre tiene algo propio, o ajeno pero inocuo, siempre tiene algo. ¿Okay? El linfocito T ya activado, ojo, este linfocito TCD4 ya está activado por una célula dendrítica, reconoce esto. Dice, yo con esto me activé. Y era peligroso porque la dendrítica me activó por coestimulación, etc. Y lo que hace es que secreta citoquinas al macrófago para ayudarlo, para hacer algo, para cambiar su fenotipo. En este caso en particular, aumenta la capacidad microdicida del macrófago, ayudando a que aumente, por ejemplo, la producción de radicales libres. Y, por ejemplo, mata mejor. Esta citoquina va a depender de qué tipo de activación tuvo. Y eso es lo que van a ver en la clase que sigue después de esta, con Rodrigo Nava. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué pasa con el linfocito B? Lo mismo, el linfocito B reconoce directamente, endocita, presente en el MHC clase 2. Sorry por ser majadero acá, lo mismo que en el caso de arriba. Acá está vacío el MHC clase 2, eso nunca ocurre, solamente para el ejemplo, para que quede más gráfico, ¿cierto? Presenta péptidos derivados de este patógeno. Un linfocito T que reconoce lo mismo porque fue activado por una célula dendrítica, ¿cierto? Va a secretar citoquinas al linfocito B que ayudan a que se convierta en una célula plasmática que secrete anticuerpos. Depende del tipo de citoquina, va a ser distinto tipo de anticuerpos, hay distintos tipos de anticuerpos. Esto lo van a ver también en las clases de inmunología humoral. Yo les voy a dar un adelanto, una pincelada ahora para que no queden así como que de qué está hablando, pero van a ver su función en detalle después. Perfecto. Y el linfocito TCD8, súper fácil. Acá, por ejemplo, está infectado con un virus, hay proteínas virales, se presentan estas proteínas virales, estos péptidos, digamos, en MHC clase 1. De nuevo, sorry por ser extra majadero, pero es importante, esto queda en una grabación para que después todos lo estudien. Nunca está vacío el MHC clase 1 tampoco, solo para el ejemplo, para que sea más gráfico. Un linfocito TCD8 que previamente ya fue activado en el ganglio linfático por una célula dendrítica con coestimulación. Detecta esto, este es un linfocito activado, efector, y elimina la célula infectada. De este modo, cuando yo tengo la activación del linfocito T, nos vamos a centrar solamente ahora, expansión clonal. Esta activación ocurre porque hay señales coestimuladoras, ¿cierto? Se producen células efectoras, que ya vimos cuáles son sus funciones, y son, según sea el linfocito TCD4 o CD8. Se eliminan los antígenos, también estas van a empezar a morir por apoptosis, se autoinhiben, ya sabemos que esto ocurre porque también se autoinhiben, mucha estimulación, expresan estas moléculas coinhibitorias. Pero como también se generan células de memoria, hasta se quedan para una segunda infección. Por lo tanto, esta diapositiva, que fue con la que partimos, fue con la que también hablamos mucho con esta diapositiva en la clase anterior que tuvimos, está mal. ¿Qué le falta? La molécula coestimuladora. Exacto, Natalia. Le falta acá la estimulación. Y Natalia dijo, profe,
¿Qué está hablando? Si los linfocitos T no se activan. Usted lo acaba de decir. ¿Ya? Entonces, esta diapositiva la vamos a modificar. Ocurre esto en un switch de la célula dendrítica, donde la célula dendrítica madura, porque reconoce aquí los PAMs. Presenta los antígenos que son reconocidos por los linfocitos T, pero sabe que algo peligroso se activó, tiene coestimulación, y los linfocitos T se activan, y ocurre todo esto. Sin embargo, algo le falta a esto. Esto está súper bien para discriminar, ¿cierto? ¿Qué más le agregarían para que sea esto un poco más completo y podamos discriminar ahora otra cosa que también es relevante? No quiero darle no sé cómo decirlo para no darle la pista, pero ¿qué creen ustedes que les falta? Así nomás, bien abierta la pregunta. ¿Los de memoria? Ya, pongamos, sí, están las de memoria, pero independiente de eso, porque igual lo mencionamos, lo de la memoria. Acá, en el esquema de activación me refiero, acá se activan porque saben que es peligroso. Acá está el switch. Si esto no fuera un antígeno peligroso, no estaría la coestimulación. ¿Ok? Pero además de saber que es un antígeno peligroso, ¿qué más debería saber el sistema inmune? Con respecto de dónde proviene ese antígeno. ¿De quién es? ¿Puede ser? ¿Y de quién es? ¿Qué posibilidades hay, Felipe? Bueno, que puede ser un hongo, una bacteria, un virus. Exacto. Y no da lo mismo, ¿verdad? Porque no lo vaya a matar igual. ¿Se fijan? Si ustedes tienen herramientas, si estuviéramos en la guerra contra los microbios, no quiero fomentar ninguna acción bélica acá, pero si tuviéramos una guerra con los microbios y tenemos armas, ¿cierto? No van a ser las mismas para eliminar algo que está fuera de la célula, algo que está dentro de la célula, o algo que es gigante, como por ejemplo un parásito. Y ahí es donde entran las citoquinas. En cada una, además de la señal 1 y señal 2, hay una señal 3. Y esa señal 3 son las citoquinas. Pero no es siempre la misma, va a depender. Y acá solamente les voy a dar un adelanto. Con esto voy a terminar para que no quede como descolgada esta parte, y cuando partan con la clase de Rodrigo Naves, que va a ser bien tediosa y bien, o sea, no tediosa, bien completa, digamos, específico, cuáles son los factores de transcripción, un montón de cosas que él les va a comentar, para que el contexto general ya partan como con una pincelada y les sea más fácil. Si estamos en presencia de un patógeno intracelular, como una bacteria intracelular o un virus, ocurre lo mismo que les conté anteriormente. Se detectan los PAMs, hay coestimulación, se activan los linfocitos T. Pero las citoquinas que van a estar involucradas son bien específicas. La célula dendrítica se detecta una citoquina que se llama interleuquina 12, ¿ok? Y acá yo les pido disculpas porque yo les pregunto hasta acá nomás, pero les van a preguntar de citoquina, así que apréndansela, ¿ya? Y esta citoquina va a hacer que este linfocito TCD4 que se activó se diferencie un perfil efector que se llama TH1. Y las células TH1 secretan interferón gamma. Y el interferón gamma lo que hace es que este linfocito B va a secretar IgG. La IgG está de moda. Todos queremos tener IgG contra el coronavirus. ¿Se han fijado? En las noticias dicen, ¡ay, la IgG! Increíble. Nunca antes había estado tan de moda el sistema inmune. Los test rápidos, uno dice IgG. Seguramente ustedes que están en segundo de medicina, ya sus familiares ya les preguntan, oye, ¿sabes qué me hiciste rápido? Porque, obvio, si están ya desde primero piensan que ya pueden recetar, diagnosticar y todo. Entonces imagino que le ha pasado que les pregunten, ya, Google, ya, para no quedar más con la tía, porque pucha, confía en mí, son más con la familia, listo, ya. Y es porque la IgG es fundamental. Hay varios tipos de IgG, pero algunos tipos de IgG fundamental para patógenos intracelulares. El coronavirus, un patógeno intracelular, queremos tener IgG. Y además el interferón gamma estimula a los linfocitos citotóxicos a que proliferen con mayor cantidad y que también aumenten su potencial citotóxico. Todo pasando para eliminar cosas intracelulares. En cambio, y esto ya no, a usted seguramente no le ocurrió nunca, porque es como un tabú decir que uno tiene un parásito. Cuando yo era chico, era como que todo el mundo, o sea, como que era muy normal. Y de antes de mis papás, era como que, o sea, si no tenéis parásito, era como muy raro.
Cuando uno tiene un parásito, los parásitos son grandes, son macroscópicos, de hecho. Por lo tanto, viviendo en el cuerpo humano, obviamente se rompen, porque es como uno estar caminando punta y codo con una cosa llena de alambre de púa, uno se va a hacer herida. Entonces, el patógeno acá se va a hacer herida. Y eso es detectado, eso, por células dendríticas. Las células dendríticas no puede comerse eso, pero se puede comer los pedacitos. Detecta DAMS, detecta PAMS, madura, coestimulación, activa linfocitos T, pero en presencia de una citoquina que le dice que esto es un patógeno, un parásito del minto, por ejemplo. Que otra citoquina se llama interleuquina 4. Afortunadamente es la misma siempre. Los linfocitos T se diferencian de un perfil TH2. Secretan interleuquina 4 y ahora otro anticuerpo, IgE. La IgE, no les voy a entrar yo en detalle ahora, para no enredarlos más, pero lo van a ver cómo es clave para poder eliminar, junto a las células CEBA, este tipo de parásitos. Ya no es IgG, es IgE. Y los linfocitos TCD4 y la interleuquina 4, ¿qué debería hacerles? Perdón, CD8. A los CD8 está la interleuquina 4. ¿Qué efecto debería tener, ustedes creen, en los linfocitos TCD8? Quizá inhibirlo un poco. Exacto, Ricardo. Perfecto. Inhibirlo. Porque, ¿dónde no voy a buscar una célula infectada con esto si es muy grande? No se puede comer, ¿cierto? Entonces, el sistema inmune decidió lo siguiente. Bueno, no podemos evitar que haya presentación de antígenos, pero los vamos a inhibir para que no estén. Y se inhiben. Y de hecho, la respuesta TH1 y la TH2 son mutuamente excluyentes en una zona en particular. Perfecto. Y, oye, acá me quedo colgada una bacteria, acabo de cachar, esto está mala, ya lo voy a borrar. Y me quedo colgada acá también. Si algo extracelular, como una bacteria, ocurre lo mismo, ¿cierto? Hay otra citoquina involucrada. Ahora la citoquina que secreta esta CD4, que se diferencia de un perfil que se llama TH17, y aquí odiennos todo lo que quieran por los nombres, tienen toda la razón, ¿cierto? Va a llevar a la secreción de otros subtipos de IgG, ¿cierto? Que son importantes para eliminar cosas extracelulares, y IgA si estamos en intestino, por ejemplo, en la mucosa intestinal, que otro tiene un anticuerpo que es dimérico, que sobrevive a la degradación, etc. El rol de los CD8 no es claro aún. No lo sabemos todavía. Ahora, ¿son horribles los nombres? Yo lo sé, pero afortunadamente en los videos nuevos ustedes van a encontrar esto, junto a otras células que vamos a ver en la clase de respuesta inmune integrada, como inmunidad de tipo 1, por TH1, inmunidad de tipo 2, e inmunidad de tipo 3, a pesar de este nombre bien desastroso del TH17. ¿Okay? Eso ha sido todo. Abrimos para preguntas. Uy, estamos súper bien en el tiempo. ¿Dudas? Parece que no hay, profe. Pero quizás después de estudiar un poco la clase surjan dudas que podamos hacer. Ah, no sé, yo respondo ahora nomás, después yo, no. A mí me pagan hasta las 11:45. ¿Ah? A menos que ustedes hagan una vaca ahí, pero está cara la cosa, que ha subido todo, entonces el IPC, lo siento, la inflación. Sí, obvio, no hay problema, pero ¿les quedó más o menos claros los conceptos o encuentran que es muy enredado? ¿Sí? A mí me quedó claro igual. Ya, Sí, se entendió súper bien. Entendió Ya. muy bien. les voy a dar un consejo, ¿ok? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo que yo diría? Profe, ¿sabes que estoy con 500.000 cosas? ¿Cuáles son las 2 diapos que son estrictamente necesarias para que después lo vean después? Para que puedan seguir avanzando y no tengan, digamos, algún como vacío en la materia. Son, a ver, creo que no. Esta y esta, ¿ya? Cuando hablamos de las 2 señales, que son 2 diapositivas, las de los videos. Esa parte del video y esa diapositiva, ténganlo súper hiper claro para todo lo que viene y no van a tener problemas. ¿Ya? Y después obviamente se estudian bien la clase, etc. Pero es para que puedan tener una continuidad buena en lo que sigue el curso. ¿Ya? Y después, bueno, estudien todo lo demás. Ahora, los últimos conceptos, esto de H1, esto 17, relájense, que esto es como, yo siempre lo hago porque me gusta conectar con la clase que viene después.
para que no queden, pero no es parte realmente de esta clase. Yo no les voy a preguntar de eso, nada. ¿Ok? De esta clase les voy a preguntar antes de eso. Rodrigo Nave es el encargado de preguntar de eso. ¿Ya? Pero cada una de esas respuestas tiene como harta especificidades de cómo se activa, de la citoquina, los factores de transcripción, todas esas cosas que le encantan a usted. Son entretenidas en todo caso, ¿ah? Pero yo sé que nos van a dar un poco porque son hartos nombres, ¿ya? Pero esto es como el concepto más importante, ¿ya? Voy a dejar de compartir. Ya, entonces, si no hay preguntas, recuerden, siempre pueden abrir un foro, es altamente recomendable, ¿ya? Y abren el foro y ahí siempre, nosotros contestamos harto los foros en los profes del curso, en otras versiones de este curso y los que hacemos para otras carreras, siempre somos bien activos, ¿ya? Así que pongan todas sus dudas nomás, con toda confianza. A veces se arman discusiones bien interesantes porque como como la inmunología es como bien importante en época de COVID, nos han preguntado un montón de cosas como relacionadas con el COVID. Siéntanse en confianza también con eso, no tiene que ser necesariamente de materia. De hecho, si algo como que ustedes quieren relacionar de la materia, súper bienvenido. A nosotros nos gusta que tengamos esas discusiones, ¿ya? Y lo importante es que después cuando yo los vea, no sé cuándo los veo, en tercero, cuando le haga a mí, se acuerden un poquito, ¿ya? Y después si nos volvemos a topar en algún CFG, no sé, cuando estén en sexto, séptimo, también se acuerden de inmunología. Y así me hagan feliz, ¿ya? Eso es todo lo que les pido. Ya, chicas, chicos, entonces quedamos hasta acá y nos vemos creo que como 3 o 4 semanas más para la clase de respuesta inmune integral, ¿ya? Vale, profe. Muchas gracias, profe. Súper, Gracias, que estén Gracias, bien. profe. Chao, profe, muchas gracias. Muchas gracias, que esté muy bien. Muy buena clase. Gracias, cuídense. Profe, ¿todavía está la grabación? Espera, deja.